Para nuestra reflexión de este día, quiero preguntarle a usted que está en sintonía de este estudio, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo entiende usted la voluntad de Dios? Espero que con la lección de esta semana ya haya comprendido que cuando hablamos de la voluntad de Dios hay que hacer una distinción. De hecho, hoy vamos a profundizar un poco más. La lección se titula Voluntad Divina, Ideal y Correctiva. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que con nuestro pastor Alni Perlacá podamos aprender un poco más sobre este tema. Querido Padre, estamos muy agradecidos porque a medida que profundizamos más y más en estos temas nos damos cuenta de cuán compleja es la vida, sin duda alguna, eso ya lo conocemos, pero también cómo tú te relacionas con toda esa complejidad para bendecir a tus hijos. Gracias por tus misericordias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, me gustaría ir primero al texto bíblico, pastor, porque hay un texto bíblico que creo nos va a ayudar en Efesios para poder tener esta conversación y para que nuestro pastor nos pueda ayudar. Ya hemos estudiado este pasaje, por cierto, porque por la gracia de Dios ya hemos estudiado la carta a los Efesios. Pero vamos a leer en el capítulo 1 unos versículos que sin duda alguna nos van a ayudar muchísimo. Dice Efesios capítulo 1, versos del 9 al 11, de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo, o en él asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Me voy a detener ahí, aunque el texto sigue, de hecho tiene todo un contexto. Pero pastor, cuando tomamos esta porción del pasaje, especialmente el versículo 11, y escuchamos el texto o lo leemos según el designio de su voluntad, muchos en la historia dijeron, aquí está la prueba, Dios tiene una voluntad que es independiente de todo lo demás, incluso de la reacción de sus criaturas, y por lo tanto la voluntad de Dios es determinista, algo que ya nuestro pastor nos ha dicho que no. ¿Cómo debemos entender esto ahora con estos conceptos que ya usted nos introducía? Voluntad de hecho o de derecho, o voluntad ideal, divina ideal o correctiva. Muy bien, yo creo que más bien cuando nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta que lo que Pablo le está diciendo a los cristianos de Éfeso es en contraposición a lo que ellos creían. De hecho, recordemos que el ser humano nunca ha estado así como en el vacío, siempre ha tenido un concepto de una fuerza superior, de algo que hay más allá de nosotros. Entonces, los cristianos, antes de entregarse a Cristo, a Jesús, ellos habían caído en eso, que los astros que ya estaban destinados, lo que muchas personas todavía siguen creyendo hoy, que los astros que han determinado ya cuál es su destino, lo que la gente hace cuando ve el horóscopo, piensa, bueno, los astros ya me determinaron qué yo voy a hacer. Pero entonces Pablo les contrasta y le dice, no, miren, cuando él habla acerca de que Dios los ha destinado y usa todas esas palabras, lo que Pablo está diciendo es del propósito que Dios tiene de antemano en su bondad de salvar a los seres humanos, no que Él está salvando a algunas personas aún en contra de su voluntad o sin que ellos hagan algo, y a otros pues simplemente los está pasando por alto y los está dejando prácticamente perdidos, porque si yo no los seleccioné no va a entrar en el partido, entonces yo los estoy dejando fuera, los estoy excluyendo. Pero eso es lo que Pablo está haciendo acá, y entonces nos va a mostrar, usted acaba de introducir ese concepto que nosotros mencionamos en la lección al principio de esta semana, la voluntad de hecho, voluntad de derecho, que la lección lo llama la voluntad ideal y la voluntad correctiva, y lo llama de esa manera, porque Dios, por supuesto, Él tiene su plan y Él tiene sus deseos, que ya vimos que no siempre se cumplen, porque nosotros en nuestra libertad
hacemos o elegimos el camino contrario, pero Dios siempre va a mostrar cuál es el ideal. Él siempre nos va a decir, y aquí voy a decir algo nuevamente que tiene que ver con lo eclesiástico, porque muchos dicen, no, pero mire, aquí dice que la persona debe ser así, aquí dice esto, sí, ahí dice, es la voluntad ideal de Dios. La pregunta es, ¿usted, mi hermano, lo está cumpliendo? ¿Puede alguien venir y decir, como Jesús dijo, a mí nadie me convence de pecado? ¿Puede un ser humano, hermano Gerson, en este momento venir y decir, el diablo viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí, y ninguno de ustedes me convence de pecado? Dígame usted, ¿puede un ser humano decir eso y realmente estar diciendo la verdad? Pero claro, Dios presenta el ideal, claro, y el ideal está allí para ser seguido, y Dios nunca va a cambiar su ideal. Pero Dios mismo trata con la realidad que nosotros no andamos en el ideal de Dios, y entonces Él ahí ejerce su designio, su propósito, su voluntad, como le llama ahí, correctiva. O sea, Dios aparece como que se adapta. Pero recuerden que no es que a Dios lo ha tomado por sorpresa, porque aquí tenemos que introducir el otro concepto, que es la predestinación. Creo que lo vamos a estudiar más adelante. No predestinación. Claro. Sí, vamos a estudiar de la predestinación, pero si no el concepto de la presciencia o el preconocimiento que Dios tiene. Él no lo ha tomado por sorpresa que yo no seguí su voluntad. Y basado en su preconocimiento que Él tiene de los eventos, entonces ya Él también ha hecho una provisión en medio de todo eso. Vamos a poner aquí un ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico. Dios nunca quiso, su voluntad no era que Israel tuviera rey, porque Él siempre quería ser el rey de ellos. Pero un día, la Biblia dice que Samuel envejeció, sus hijos parece que no andaban muy bien, entonces el pueblo llega y le dice, Samuel, mira, aprovechando pues que ya tú estás mayor, tus hijos no les vemos alguna talla de algo, queremos rey. Y Samuel dice, no, pero ¿cómo? Si Dios es el que nos gobierna. No, pero queremos rey, mira, todas las otras naciones tienen un rey. Y Samuel va triste donde Dios, y Dios le dice, no, mira, escúchalos, no te han rechazado a ti, me están rechazando a mí, ¿ok? ¿Quieren rey? Van a tener rey. No era lo que Dios quería para ellos, pero porque la voluntad ideal es que ellos no tuvieran rey, porque Dios sabía los excesos en los que los reyes, pues se sabía cómo vivían los reyes, y Dios no quería eso para su pueblo. Pero ahí está, solo que Dios dice, solo que mire, el rey tiene que cumplir este requisito, esta condición y esta otra, y no tiene que ser igual a los otros. Tristemente vemos en la historia del pueblo de Israel que esto efectivamente pues no funcionó, porque los reyes la gran cantidad de reyes, fueron pocos los que se mantuvieron en los principios, pero la gran cantidad no, y más bien eso fue lo que llevó al pueblo finalmente al exilio, a abandonar ahí el lugar que Dios les había dado. Pero este es un buen ejemplo de cómo Dios tiene su voluntad ideal, y Dios tiene su ideal. Usted me lee a mí, mire, Dios quiere esto. Sí, claro que Dios lo quiere. La pregunta es ¿usted lo está viviendo así, a la perfección, para que diga, yo ya no tengo pecado? O sea, ese es el punto, esa es la pregunta. Pero entonces Dios tiene que adaptarse. Ahora, en esa adaptación no estoy diciendo que Dios acepta ni justifica el mal, ni cambia sus principios, ni va a decir, bueno, pero ahora esto va a ser lo correcto. Queríamos que el hombre tuviera solo una mujer y la mujer tuviera un esposo, pero como no quieren, entonces ya ahora vamos a quitar eso. No, Dios no lo va a quitar nunca. Y aquí hay otro ejemplo que acabo de recordar en este momento. A Jesús le preguntaron, bueno, ¿y se puede alguien divorciar y no sé qué? Y mira que Moisés dio permiso. ¿Y qué les dijo Jesús entonces a ellos? Por la dureza de los corazones fue que permitió eso, pero al principio no fue así. Ahí tenemos la voluntad ideal de Dios, y ahí tenemos su voluntad correctiva, pero tan pronto como podemos, tenemos que otra vez encarrilarnos y no usar eso. Bueno, como yo no puedo cumplir el ideal de Dios, que no sé qué, entonces no voy a tratar de no alcanzarlo. No, tú vas a tratar de alcanzarlo. Es lo que decía el apóstol Pablo. Yo no soy perfecto, pero sigo adelante, sigo a la meta, sigo luchando, pero
ahora eso me hace ser perfecto en ese sentido, porque estoy intentando alcanzarlo y lucharlo. Pero por favor, y hablando eclesiásticamente nuevamente, introduzco esto: nunca venga a decir en ese punto de que usted ya cumplió toda la voluntad ideal de Dios y que es sin pecado, porque creo que el día que un ser humano diga eso, no está en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Aunque el que está más cerca de Cristo Jesús va a estar pecando menos, va a estar corrigiendo su vida, va a estar avanzando y creciendo, pero la pretensión es lo que no es correcto. Correcto. Ahora, pastor, de hecho, solo para terminar con un comentario con eso, en la carta a los Efesios, Pablo deja bien claro que la única garantía que tenemos es estar en Cristo. Fuera de ahí no tenemos nada. Pero me gustaría que ahondáramos en el tema de la presencia de Dios, pastor, porque es bien curioso. Si uno ve los ejemplos bíblicos, y me gusta cómo los planteaba usted, no era el plan de Dios que Israel vagara 40 años en el desierto. Correcto. Pero ellos, por su incredulidad, vagaron 40 años. Luego algunos, y lo voy a traer para acá, me va a servir también para que usted nos ayude, dicen: no, ya debió haberse dado la segunda venida, y hay hasta visiones que en 1900 ahí era el punto clave. Bueno, por ahí estoy resumiendo mucho el punto. Y hacen creer, de alguna manera, yo cuando he escuchado esos comentarios, me hacen pensar que creen como que a Dios tomó por sorpresa ese hecho. Pero lo que ha sucedido por nuestras decisiones. A Dios no lo ha tomado por sorpresa. ¿Cómo el preconocimiento de Dios nos debe dar consuelo para que, aunque no se cumplió el ideal, como el caso de que ya se hubiera producido la segunda venida de Jesús, por ejemplo, ya para nosotros, como en el caso de Israel, que no pudo entrar a la tierra prometida, aunque no se ha cumplido la voluntad ideal, de todas maneras Dios, respetando la libertad de todos, sigue con su plan y lo va a culminar. Ahora, esto es lo extraordinario, y eso es donde ya nosotros tenemos que confiar que Dios, quien conoce todo de antemano y que ha visto cuál van a ser nuestras decisiones, entonces Él ha dispuesto las cosas de tal manera de cumplir siempre su propósito, pero sin anular la libertad de sus criaturas. Y a eso se le llama y eso es gracias al preconocimiento que Dios tiene de las cosas. Noten qué maravilloso, y que Él aún puede estar activo e interrumpir o irrumpir en la historia, e irrumpir sería la palabra más correcta, en la historia, para que todo sea conforme a su designio que Él tiene. En ese sentido es que se usa en la Biblia la palabra predestinar, la palabra cumplir el propósito de Dios. Y voy a poner aquí una ilustración de eso que estoy diciendo, que un Dios puede irrumpir en la historia. Veamos por ejemplo a Nabucodonosor. Dios le dijo, noten aquí cómo funciona tanto la libertad de sus criaturas, pero a la vez cómo Dios va guiando los eventos de este mundo. Dios le dio una visión a Nabucodonosor, le dio un sueño, soñó con una imagen, era una estatua. Los paganos tenían muchas estatuas, así que Dios le revela a Nabucodonosor en un lenguaje que él puede entender, conoce muy bien. Y entonces le revela que él está en la historia situado allí como un monarca, porque no va a ser para siempre. Eso no le gustó a él. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios lo que tiene que hacer es, en un momento Dios interrumpe la actividad de él, y Nabucodonosor va a actuar, a vivir entre las bestias. Ahora, noten que Dios tiene esa capacidad y lo hace por su preconocimiento. Sabe las decisiones que va a tomar Él y limita, a pesar de que Dios se ha autolimitado, como habíamos dicho en lecciones anteriores, por las decisiones que tomamos los seres humanos, pero no está totalmente amarrado ni de brazos cruzados en todo o siempre, sino que Él también puede entrar y acomodar, puede arreglar las cosas de tal manera que vayan cumpliendo a su voluntad y a su designio y a su propósito. Y está claramente el ejemplo que acabo de mencionar. Así que, hermano Gerson, podemos confiar, y ese es el punto, que Dios nada lo ha tomado por sorpresa, y que aún lidiando con todas las decisiones que los seres humanos hacemos, y que algunas son muy mal y dan muy malos resultados,
Entonces, pero aún a pesar de eso, podemos confiar que las cosas al final de este mundo van a declarar de que Dios es justo y que Él tiene razón. Y de ahí está el texto clásico, Romanos 8:28. De hecho, el apóstol Pablo ahí en Romanos habla mucho acerca de este tema. Tiene él, cuando habla de la elección de Israel, de las ramas que son los gentiles que fueron injertados, y ahí él dice, después concluye, bueno, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero recuerde que siempre Dios elige a toda la humanidad para salvación. Eso tiene que estar bien claro. Nunca eligió a nadie para perderse, son nuestras elecciones, pero tampoco va a salvar a las personas a la fuerza. Y tal vez aquí, hoy hemos tomado un poco más de tiempo, pero tal vez aquí concluimos con esta otra historia que está en la Biblia de Jacob y Esaú, que alguien puede pensar, ¿por qué Dios eligió a Jacob, que era el menor, que tenía que estar sobre el mayor? De hecho, Dios mismo dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahí está, ahí Dios, y entonces los deterministas dicen, ve, Dios aquí, Él ha determinado, claro, pero ¿por qué Dios puede decir esa palabra? Y justamente después el apóstol Pablo dice, es que Esaú era profano. Entonces, ¿por qué Dios había escogido a Jacob? Porque Dios, conociendo el futuro y las elecciones que cada uno de ellos iban a hacer, Dios sabe que Esaú no lo va a elegir a él y que le va a dar la espalda. Noten, no porque Dios ha dicho eso es que ellos vivieron de esa manera, no, sino porque Dios sabía las decisiones que iban a tomar. Entonces, por eso Dios puede adelantarse y puede decir este tipo de cosas, pero siempre está la libertad del ser humano. Pero entonces, viendo Dios que Esaú en este caso no iba a estar interesado en lo religioso, Dios va trabajando con los eventos que van sucediendo. Vemos cómo Jacob huyó de su tierra, cómo regresa, etcétera, pero Dios le va ayudando porque conocía su corazón. Entonces podemos tener confianza que si nuestro corazón está con Dios, Él siempre se va a encargar de que todas las cosas sean al final para nuestro bien y para el propósito superior que Él tiene de la salvación. Amén. Así que queremos, pastor, que al orar en este cierre de nuestra lección también pueda interceder por nosotros para que crezcamos en esa confianza. Tal vez no vamos a entender todos los detalles, pero sí podemos saber que en las manos de Dios estamos seguros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección nuevamente, grandes conceptos que estamos entendiendo, y si algo, Señor, no lo expresamos como debe ser o no lo entendemos como deberíamos entender aún en nuestra capacidad limitada, solo ayúdanos para confiar en ti y amarte, Señor. Que eso nos baste y que procuremos tomar las decisiones mejores, las más correctas, para que tú puedas obrar de mejor manera en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.